Bien, ahí estamos grabando. Bien, decíamos entonces, repetimos brevemente, para poder hacer esto necesitamos hacer un estudio de suelos. El estudio de suelos se hace un sondeo y el sondeo nos da como resultados este tipo de cosas. Una memoria técnica donde nos muestran lo que hicieron y nos muestra la sugerencia que nos está dando del tipo de resistencia y el tipo de fundación que podemos solicitar. Este es el plano, hicieron en este terreno mide 15 por 40. Se hicieron dos sondeos, la obra va a estar acá al frente. ¿Recuerdan el proyecto? La obra estaba acá al frente, entonces hicieron dos sondeos cerca de donde vamos a estar trabajando. Estos son los estudios que se hacen, donde nos está dando por distintos niveles de profundidad, a menos 72 centímetros, a 1,22, a 2,22, a 3,22, y nos va dando la resistencia y el tipo de tierra que tenemos ahí en, esa, en esa zona. Lo mismo para cada uno de los dos puntos del estudio de suelo. ¿En qué consiste el estudio de suelo? Volvemos a la imagen. Esto que está acá es una probeta, un sacador de probetas. Es como si fuera un sacabocados que lo van metiendo. Y esto que está acá arriba es un contrapeso que se levanta y se lo deja caer, es siempre el mismo contrapeso. En función del número de golpes que este contrapeso da sobre la punta, que es la que saca la muestra de suelos, es la resistencia que tiene. Es decir, la resistencia la miden, este estudio de ingeniería, la miden la resistencia en el número de golpes. Y ese número de golpes va a determinar la resistencia del suelo en cada una de esas distancias. Fíjense, por ejemplo, la tensión, la sugerencia que se nos da es que para el tipo de suelo que se hizo en esta zona, tenemos una tensión admisible de 2,5 kilos por centímetro cuadrado a menos 3 metros. Y una tensión admisible de 5 kilos, casi el doble, a menos 4 metros. Entonces, en función de esa resistencia y el tipo de suelo, que en este caso era arcilla no expansiva, pero sin embargo era un tipo de suelo que no tenía demasiada cohesión, es decir, no era muy arcilloso, era como una tierra tipo arenosa. Ustedes vieron cuando intentan hacer un pozo en la arena, por ejemplo, quieren hacer un pocito en la arena, bueno, el pocito después se les empieza a desmoronar. ¿Por qué? Porque la arena no tiene esta cohesión. Es decir, si ustedes quieren hacer un pozo de 1 metro, probablemente tengan que hacer de diámetro superior, como 2 metros, 2,5 metros, como para que poder llegar a 1 metro de profundidad. Es decir, no pueden hacer un pocito en la arena de, qué sé yo, 50 centímetros de diámetro y pretender hacer 1 metro hacia abajo porque se va desmoronando. Bueno, esta tierra también era así, no tanto, pero tiene un grado de falta de cohesión. El, la sugerencia que nos están dando es hacer pilotes o pilotes, cilindros de fundación, le llaman, que vienen a ser como pilotines grandes de diámetro de 50 centímetros a 5 metros de profundidad, y la tensión admisible en la punta iba a ser 98 toneladas por metro cuadrado. O hacer de 60 centímetros a 6 metros de profundidad, y la tensión admisible ahí iba a ser de 164 toneladas por metro cuadrado. Fíjense qué diferencia que hay. En 1 metro de profundidad es casi duplica la resistencia. Muy bien, y en función de eso, después el ingeniero
va a hacer los cálculos de estructura que correspondan y se adoptará eh, el tipo de fundación que nosotros estamos pretendiendo. Entonces, en función de estos estudios de suelos, después nosotros elegimos qué tipo de fundación hacer. En este caso, por ejemplo, es un suelo con baja resistencia, la carga es alta y la solución fueron pilotes de 5 metros de profundidad y un diámetro de 40 centímetros. Este es el terreno, ya con la casa demolida. El terreno, ¿se acuerdan que cuando vimos la demolición de la casa? Después, con esa misma empresa que hizo la demolición, que es la que trajo la máquina, la retroexcavadora, hizo un aporte de tosca y lo niveló el terreno como para poder trabajar en una superficie plana. Ahí tenemos la máquina que hace los pilotes. Los pilotes son, en realidad, hacemos un cilindro de fundación. Lo que hacemos es un pocito. Hacemos un pozo, en este caso de 50 centímetros de diámetro. Se hace con esa mecha, es como si fuera una mecha, como si fuera una máquina de agujerear. Hacemos una mecha a 5 metros de profundidad y obviamente más alto, más bajo, le van agregando secciones a esta mecha como para hacerla más honda. Esto se hace con este camión o con un tractor, con algún vehículo que pueda entrar en ese lugar. Necesita, lo que hacen esto traen solamente una o dos personas y se necesita que la empresa le ponga personal como para poder hacer las colaboraciones, ese tipo de cosas, esto que está haciendo acá Ramiro, que lo está ayudando a limpiar la tierra del piloto. Esta es una de las máquinas caseras, obviamente, para hacer la armadura de los cilindros de fundación. Ahí, a ver, están hechos los cilindros de fundación, la armadura de los cilindros de fundación. Es una armadura, obviamente el cilindro dijimos que iba a tener 50 centímetros de diámetro en total, o sea que la armadura esta mide un poco menos, mide como 40 más o menos, y esto está calculado, tiene una espiral, los estribos del diámetro estos deben ser del 8, y la armadura de los hierros del 10 o del 12, según lo que corresponda según el cálculo. Bien, se coloca, una vez que están hechos estos pozos, se coloca la armadura, se la levanta del piso. El objetivo de esta madera es que los hierros no toquen el fondo del pozo para que tenga recubrimiento por el lado inferior. Y después de esto lo que hacemos es volcar el hormigón elaborado, en este caso, un H17, un H21, en cada uno de esos pilotes. Como ustedes ven, hay varios puestos ahí en la zona y el camión hormigonero podía entrar fácilmente en la obra. Bien, si ustedes se fijan, una de las cosas que estamos viendo hoy es replanteo. Así que ya vamos a empezar a hablar de medidas. Lo que tenemos acá es ¿lo ven el hilo? Un hilo rojo. Y una regla para medida. Es decir, el hilo rojo está a más 1 metro. Es el nivel con el que después vamos a seguir trabajando en la obra. Entonces, yo necesito saber a qué medida tengo que dejar llenar cada uno de estos pilotes como para que después no tener que picar. Es decir, yo tengo esto va a ser el más 1 metro. Yo la viga de fundación quiero que quede terminada a 1,10 o a menos 0,10 con relación al nivel del piso. Es decir, que me quede por lo menos 10 centímetros abajo del piso terminada. Entonces yo tendría que medir desde este metro hasta
la viga de fundación 1,10, hasta la parte de arriba de la viga de fundación. Pero el pilote lo tengo que tener por debajo de la viga de fundación. Entonces yo tengo una viga de fundación de 40 centímetros, mi nivel de hormigonado del pilote va a ser 1,50 por abajo, o sea, menos 50 centímetros. 1,50 por debajo del metro que tengo yo marcado aquí arriba. Entonces, lo llenamos todos los pilotes hasta el mismo nivel. Después colocamos arriba la armadura de la viga de fundación, de acuerdo a los planos que tenemos que tener disponibles. Y armamos el encofrado de la viga de fundación. En este caso, ahí ven el hilo nos está dando la línea y también nos está dando está acá el hilo, no sé si lo alcanzan a ver, creería que sí. Bien, y después lo que hacemos es hormigonar y llenar la viga de fundación. Bien, ese es un sistema de fundaciones que estamos utilizando. Vamos a pasar a otro sistema de fundación. Para un suelo con muy baja resistencia, este tenía una resistencia media, la carga que vamos a poner es una carga mediana también, es una carga media. Entonces la solución que adoptamos fue una platea de fundación. Fíjense el tipo de tierra, el tipo de suelo. Es decir, esto no necesitábamos hacer estudio de suelo para darnos cuenta que este suelo es malo. Es un tipo de suelo con muy baja resistencia. Esto es en Berisso. Podría ser también acá en una zona de las zonas de La Plata, en Villa Castel también hicimos una platea. Este es un suelo malo. En Berisso el suelo es muy malo, es decir, sacamos la capa superficial, mucho no podíamos profundizar. Cuanto más abajo íbamos, peor era el suelo, así que era mejor fundar lo más arriba posible. Entonces, lo que se hace es una platea de fundación, y este es el detalle de la platea que nosotros utilizamos. Es decir, es una platea de 15 centímetros de espesor, tiene un refuerzo abajo de la mampostería de 30 centímetros, y esto que está achaflanado para que no se produzcan desmoronamientos. Es decir, yo lo que necesito es una viga de fundación abajo de cada una de las paredes, y obviamente la viga de fundación yo podría hacer la platea completa, horizontal, y la viga de fundación para arriba, pero me va a estar molestando. Entonces hago la viga de fundación para abajo y toda la platea es la que me transmite la carga de esta pared. La platea tiene, empezando de abajo para arriba, suelo de tosca compactado, es decir, además de yo limpio el humus, la tierra, la mugre que pueda haber en el terreno, los pastos, saco, lo limpio. Le agrego tosca, nivelo con eso y lo compacto. Después arriba de eso le coloco un polietileno, un film, nylon, lo que le llaman nylon, no es nylon, es polietileno negro, un agropol de 10 micrones. Y arriba de eso colocamos la platea de hormigón. Coloco la armadura superior e inferior es un Fidel 8 cada 25 en ambas direcciones, y el refuerzo es una viga de 4 Fidel 10 con estribos del 6 cada 15. Bien, este es el terreno en Berisso, así lo encontramos en el terreno. Lo que teníamos que hacer era limpiarlo. Entonces, con esa misma máquina limpiamos, fíjense, esa es casi la misma foto. Limpiamos el terreno y empezamos a hacer un sondeo a ver qué teníamos ahí abajo. Vimos que prácticamente no teníamos nada que hacer, entonces lo único que hicimos fue agregar tosca y levantamos el nivel del terreno, mejoramos el suelo con la tosca compactada y allí hicimos la platea. Agregamos ahí, estamos agregando. Ven que le dimos una raspada solamente al terreno. Limpiamos un poco la tierra superficial, limpiamos
los residuos, todo lo que había en el terreno, y hicimos el aporte de Tosca y con la misma máquina lo vamos compactando. Ahí está el terreno, este es otro, esto es Villa Castel, pero es más o menos del mismo sistema de fundación que hicimos y hay dos o tres cosas que tienen que ver de acá, que después lo vamos a ver de vuelta en el trabajo de hoy. Hicimos la limpieza del terreno, hicimos el entoscado, el aporte de tosca, le hicimos la compactación con la misma máquina, la máquina es pesada, pesa como 20 toneladas esa cosa, entonces eso mismo ya lo va compactando un poco y además lo compactamos con una compactadora que es esto que está acá, se llama cangurito, le llaman en la obra, es una, o canguro, como quieran llamarle, es una compactadora de pie. Hay dos tipos de compactadora. Está esta que es compactadora de pie y hay otra compactadora de plancha. Tienen dos nombres de animales en la jerga, esto es un canguro y el otro es una chancha. Bien, son compactadoras mecánicas, esto es un aparato que da explosión, que se agarra de acá y cuando está andando salta y va compactando la tierra. Es lo mismo que usar un pisón para pisonar la tierra, nada más que es un poco más, más eficiente. Bien, ahí tenemos la tierra compactada, entonces, para hacer la platea. Están excavados estos huecos, que es por donde van a estar los refuerzos para las vigas de fundación. Ahí está colocada una armadura de vigas de fundación y está colocado el film de polietileno. Está colocado todo alrededor unas tablas de contención y si se fijan alrededor hay toda una estructura de madera. Volvemos a la foto anterior. En esta, toda esta estructura de alrededor, de tablas, alrededor de esta excavación que yo hice, se llama corralito. Este corralito, ¿para qué sirve? Bueno, sirve para hacer el replanteo, no es para que no entre el perro al hacernos sus necesidades en la tierra, sino que es para nosotros marcar el nivel, marcar las distancias en esta obra. Este corralito hay que hacerlo lo más nivelado posible y a un nivel predeterminado. Por ejemplo, decir, bueno, esto está a 50 centímetros arriba de lo que va a ser el piso terminado que yo quiero hacer. Bien. Seguimos. Acá, si ustedes se fijan con ganas, ya hay algunos hilos tirados desde este corralito exterior y que pasan por arriba de estas líneas y este hilo de acá nos está a la izquierda de la pantalla, nos está marcando la línea, el nivel por un lado y la línea de esta platea. Bien, ahí está armado el film de polietileno. A ver, ¿qué vemos en esta foto? Vemos un operario que está atando las armaduras. Vemos el film de polietileno. Vemos la viga, el refuerzo de la viga en esos pocitos, en esas canaletitas. Vemos la doble armadura, la doble malla. Si la miran con ganas, la encuentran la doble malla. Una malla inferior y una malla superior. Que se tocan obviamente porque no están separadas todavía. Entonces, como están tiradas y están armadas, están apoyadas una arriba de la otra y las dos contra el suelo. Después las vamos a ir levantando. Y además, para hacer una platea de fundación, lo que tengo que hacer antes de hacer la platea es hacer los desagües pluviales y los desagües cloacales. Eso lo tengo que pasar por debajo de la platea, porque la platea es hormigón, no puedo hacer la platea de hormigón y después picar para hacer los desagües cloacales. Entonces, esto que está acá, esto que se ve acá, ahora yo no quería usar el lápiz porque después me molesta, pero bueno. Esto que está acá, este es el inodoro.
Este es el bidet. Esta es el desagüe de la ducha. Y este es el desagüe de la pileta del baño. Es decir, esto en el futuro vamos a tener acá, así aproximadamente. Esto va a ser así. Este va a ser el baño. Entonces, esto tiene que quedarme, el desagüe del baño tiene que quedar por adentro de la pared. Entonces, la pared va a estar por acá. Este desagüe del inodoro tiene que quedarme a 25 centímetros de la línea de la pared. La línea de la pared es coincide con este hilo que está ahí dibujado, que está tirado de punta a punta. Y estos desagües de acá atrás son los que corresponden al lavadero eh, y la cocina. Bien, ahí están armando preparando la viga, preparando la armadura, es decir, están los estribos y están los 4 hierros del 10, que son los que van a estar abajo en la viga de fundación. Bien, y ahí tengo ya listo para hormigonar la platea casi preparada, casi lista. Este es el corralito que hablábamos hoy. Ahí hay, si miran con ganas, ahí hay un clavo, acá está el otro clavo. Estos coinciden con la pared. Esta es la línea de la pared. Con estos corralitos, yo lo que estoy haciendo, acá transporté desde acá, transporté este punto a este clavo y tengo el hilo tirado de punta a punta como para nivelar, también poner en línea este borde. Esto es el interior de la casa, esto de acá adentro, este es el interior, y esto de acá afuera es la vereda perimetral o exterior. Entonces yo voy a hormigonar todo esto en el límite superior, y esta parte la voy a hormigonar en el límite inferior. Entonces, acá me va a quedar un salto de 5 centímetros entre la vereda exterior y el nivel de piso interior. Esto es la platea. La platea me actúa como contrapiso. Entonces yo después le pongo el piso adentro, subo 5 y afuera subo otros 5. Entonces, conclusión, voy a seguir manteniendo esos 5 centímetros de diferencia entre el interior y el exterior. La platea me sirve porque estoy aunando dos cosas. Estoy aunando fundaciones y a la vez tengo los contrapisos hechos para poder pegar directamente allí el solado. Bien, continuamos. Y ahí lo que estoy haciendo es hormigonando, ahí estoy volcando el hormigón con una ayuda de obviamente no puedo meter el camión hormigonero adentro mucho más que eso. Entonces, para no transportarlo con carretilla el hormigón y no pagar equipo de bombeo, lo que hacemos es algún sistema bastante casero, bastante rudimentario, unas canaletas, hecho con unas chapas de techo, de cubierta, de hierro galvanizado. Y con esta canaleta lo que estoy haciendo es transportar esta manga que tiene el camión hormigonero, lo estoy alargando para que el hormigón me llegue acá. Y después de acá a pala lo distribuyo en la platea. Es un trabajo de un rato, de un mediodía. Bien, otro tipo de suelo que puedo encontrar es una resistencia media. Vamos a hacer un edificio de una carga media, no es muy alto, es una planta baja y un piso. Y la solución que adoptamos son bases aisladas. Esto es una obra existente, esto es en el casco urbano. Es una obra existente, es una remodelación y una ampliación. Le vamos a ampliar a esto un piso en la parte superior. Así es como encontramos la obra en su momento. Bueno,
la resistencia del suelo era media, entonces dijimos, bueno, vamos a hacer bases aisladas. No podíamos hacer pilotes o cilindros de fundación, pues no podíamos meter la máquina tampoco en esta obra. Tampoco se podía hacer una platea, porque a fin de cuentas teníamos parte existente, entonces lo ideal era hacer fundaciones puntuales abajo de cada una de las columnas. Entonces optamos por un sistema de columna y viga y bases aisladas. Ahí están excavando una base central, una base centrada como esta. El nivel de profundidad es a menos 1,50 aproximadamente, que es donde teníamos tierra firme. Y esta es una base excéntrica sobre la medianera, sobre el eje divisorio, digamos. La medianera no. El terreno nuestro, esta es la línea de nuestro terreno. Bien, también utilizamos el mismo sistema, creo que es el mismo camión inclusive, que es la... Pero tenemos que usarlo a partir de una carretilla. Con una carretilla tenemos que entrar el hormigón para no pagar equipo de bombeo. Obviamente, el equipo de bombeo es caro y se alquila. Entonces, donde podemos no usar equipo de bombeo, no lo usamos. Entonces, para llenar algunas bases, alcanza con que podamos transportar el hormigón. Bien, se llena la base. Perdón, ¿y en qué caso se usa el equipo de bombeo? eh, a ver, yo el equipo de bombeo lo uso, por ejemplo, para llenar una losa entera en plantas altas. Si en planta baja puedo, por ejemplo, una platea, puedo no usar equipo de bombeo, no lo uso. Es decir, donde podés no usarlo, no lo usás. Y donde lo necesitas usar, lo usás. Es decir, es eso. Es decir, yo si quiero llenar las bases aisladas con equipo de bombeo, también las puedo hacer. Pero es un gasto innecesario. ¿Se entiende? Es un tema de plata, básicamente. Bien, lleno las bases se llenan así, porque también cuando lleno bases aisladas, ahora van a ver, la base aislada no se llena completa. La base aislada se llena, es decir, no se llena completa, sí se llena. Ustedes la dibujaron, la base aislada, muchas veces en estructuras. La dibujan con un chanfle de 30 grados, 15 centímetros en la parte más bajita. Es decir, ustedes hacen una base aislada y la dibujan así. Es decir, yo dibujo la base aislada. Pésimo dibujo. Ahí dibujo la base aislada. Esta sería una base aislada. Este sería el tronco. Acá tengo la viga de fundación. Y después acá sale la columna. Bien, esto mide 15 acá. Esto mide 30 acá arriba más o menos. Este ángulo es un ángulo de 30 grados. Bien, eso es en el dibujo. Perfecto, queda dibujadito, lo dibujo más prolijito, lo dibujo con CAD. Cuando voy a la obra, esto es un pozo. Es este pozo que está acá. Yo lleno esto, acá tengo la armadura que la vieron hoy que la estaban colocando, y acá tengo la armadura de las columnas que bajan así y se doblan, ¿no es cierto? A ver, ahí, es esta imagen. Bien, ¿cómo hago para llenar esto? Bueno, yo hormigono esto hasta acá, en una etapa. Por eso que uso carretilla con esto, para llenar. Una vez que llené hasta acá, después de esto, la etapa siguiente es colocar el encofrado, que es esto, el encofrado del tronco. El encofrado del tronco lo coloco apoyado arriba del hormigón ese que ya había llenado previamente. Y le empiezo a tirar un poco de tierra acá arriba. Si ustedes se fijan bien, hay escombro, hay porquerías ahí arriba ya. Arriba del hormigón, como para que el hormigón que después vierto por acá, en el encofrado del tronco de la columna, no me salga todo por acá.
Entonces empiezo a llenar con tierra esto abajo y coloco el encofrado y lleno el tronco de la columna. Este es el nivel del fondo de la viga de fundación. Entonces, como esto es un trabajo que me lleva un poco más de tiempo, a veces no se justifica usar un equipo de bombeo para este tipo de cosas. Bien, y ahí me quedó, ahí está tapado el agujero ya, y quedó el tronco de la base con los 4 hierros del 12 apuntando hacia arriba para después seguir la columna. Y voy haciendo así cada una de las bases aisladas de esta obra. Bien, ahí tengo otro ejemplo. En este caso la pared esta es de 30. Entonces, yo puedo picar estos 15 que son míos para poder ir hasta el eje de divisorio. El eje divisorio está acá. Es decir, yo puedo ir con la estructura de hormigón hasta el eje divisorio. Si encuentro una pared de 30, bueno, puedo picar los 30 e irme hasta el eje de la pared, hasta el eje del terreno, que está a los 15. Entonces, después la columna sobresaldrá solamente 5, en el caso de ser una columna de 20 centímetros. Y lo que tengo que hacer es esto, impermeabilizar la pared para que después el hormigón de la columna no me humedezca la casa del vecino. Ustedes fíjense, si miran con ganas acá, esta pared está asentada en barro, o sea que es una porquería. Y después, si yo no impermeabilizo bien esto, toda esta humedad me va a estar resintiendo la pared. Obviamente esta pared va a estar resentida de alguna manera porque es una pared vieja de hace 100 años, del año 20, será ese, 15, 20, 30, 1920. Esa pared, obviamente cuando yo la pico, era una pared de 30, estaba estable y la casa estaba más o menos bien. Cuando yo la empiezo a picar para hacer esta columna, algo le va a pasar, porque es una pared asentada en barro. Esto se pica a mano, es decir, yo puedo hacer un corte con amoladora. Si ustedes se fijan y miran con ganas, este corte está bastante preciso, se hizo con amoladora 5 o 10 centímetros, pero después se tuvo que picar con un martillo y un cortafierro, entonces hay que hacer este agujero y obviamente un martillo mecánico o un martillo electroneumático, con lo que sea, pero hay que picarlo. Y cuando yo empiezo a picar eso, es probable que se raje la pared, que salten algunas cosas, que salte reboque del otro lado, que después se lo revocaré a la persona, pero esto le va a afectar. Bien. Bueno, vamos ahora a hacer el plano de replanteo. Hasta ahí ustedes vieron, esto que vimos es para elegir el tipo de fundación. Entonces yo voy a hacer el replanteo, normalmente hago el plano de replanteo de la fundación de una casa. Esta es una imagen bastante burda de lo que es la casita que vamos a hacer en Gonet. Entonces, los pasos serían estos. Esta es una casita en Villa Castel. Una vivienda. Tengo el terreno. Tengo movimiento de suelos. Tengo replanteo 1. ¿Por qué tengo replanteo 1? Porque voy a tener 2 replanteos por lo menos en la obra. Replanteo 1. Hago la platea. Después hago el replanteo 2 y después empiezo la mampostería de esta obra. Bueno, vamos a hacer 3 pasos sobre el plano de obra. Vamos a empezar a hacer el plano de replanteo. Bueno, tenemos el terreno, que ya lo habíamos visto, este terreno. Así estaba cuando lo encontramos. Lo nivelamos. Este es el plano de la obra que nosotros vamos a hacer. Es una casita que tiene planta baja y primer piso, tiene garage, tiene un hall de acceso, un living en un desnivel, un comedor con una comunicación con la
con la cocina, con un pasaplatos y un barcito y una cosa así, que después al final lo cambiaron. Tengo una cocina bastante grandecita, un toilet en planta baja y tengo algunos servicios al lado de la cochera. Bien, esa es la obra que nosotros vamos a hacer. Vamos a hacer eso esa obra dijimos que le hacíamos una fundación de platea. Entonces, este es el plano de la platea que yo voy a hacer. Es decir, en el plano de la platea, ¿qué me interesa? Bueno, no me interesa saber dónde tengo el comedor, no me interesa saber si el tipo, dónde pone la mesa, dónde pone la tele, dónde... No, yo lo que necesito saber es las medidas finales, las medidas interiores y exteriores completas, saber de cuántos son las paredes, saber esto que estamos haciendo acá, como yo voy a hacer una platea, le voy a hacer la vereda perimetral de la casa que forme parte de la platea. ¿Por qué me sirve esto? Por dos motivos. Uno, le doy mayor superficie a la platea. Es decir, cuanto yo mayor superficie tenga de platea, es menor el impacto que tengo, la carga sobre el piso. Es decir, cuando la platea lo que hace es lo mismo que ustedes hacen cuando hacen el cálculo de una base aislada. Ustedes cuando hacen el cálculo de base aislada, dicen, bueno, yo tengo una carga de, qué sé yo, 2 toneladas. Muy bien, 2 toneladas vienen a ser 2.000 kilos. ¿No es cierto? 2.000 kilos. Estos 2.000 kilos yo los reparto en una base aislada de 1 metro por 1 metro. Muy bien, 1 metro por 1 metro son 100 centímetros por 100 centímetros. 100 centímetros por 100 centímetros son 1000 10.000 centímetros cuadrados. Entonces yo tengo una carga de 2.000 kilos dividido 10.000 centímetros, me va a dar una carga de 2 kilos, de 0,2 kilos por centímetro cuadrado. ¿Está bien? Si yo tengo una carga de 20 toneladas, de 2.000 kilos, de 20.000 kilos, de 20 toneladas, voy a tener entonces una carga de 2 kilos por centímetro cuadrado. Estoy casi en el límite, o sea, una base de 100% en un terreno que tiene 2 kilos por centímetro cuadrado me admite solamente 20 toneladas en una columna. Como esto es un terreno de mala calidad, de mala resistencia, quizás podría decir que tengo un terreno de 0,5 kilos por centímetro cuadrado, entonces la carga la divido, en vez de dividirla en bases aisladas alrededor de cada una de estas columnas, la divido por la totalidad de la platea. Entonces realmente la platea me está sirviendo para distribuir mucho mejor todas esas cargas. Necesito saber también dónde tengo vigas, dónde tengo refuerzos verticales y algunas otras cositas más. Todo eso lo necesito saber en el plano de replanteo. Y hay paredes como estas, por ejemplo, la del baño. Este es el bañito. ¿Se acuerdan de hoy vimos los desagües pluviales? Yo se los dibujé arriba del plano. Los desagües cloacales. Acá estaba el inodoro, acá estaba el bidet, acá estaba el lavatorio y por acá estaba el desagüe de la ducha. Entonces, este tabique del baño, yo lo puedo hacer con un tabique de 15, pero no es importante. Esto no es una carga importante que yo voy a tener. Esta es la estructura resistente que yo voy a tener. Entonces, bueno, este tabique lo puedo apoyar directamente en la platea sin necesidad de hacerle un refuerzo inferior o hacer una viga de fundación. Bien, hasta ahora esto es plano de obra, solamente. Lo único que hice es el plano de fundaciones.
Este sería mi plano de fundación. ¿Qué hago sobre el plano de fundaciones? Voy a hacer una platea de este tipo, como habíamos dicho, es la misma platea que vimos hoy. Esta platea, tengo algunas opciones, que son estas. Entonces las tengo dibujadas como para mostrárselo a los operarios y que lo entiendan fácil. Este es el detalle del perímetro, donde vemos que toda la platea mide 15 centímetros en todos lados, 15 o 18 o 20 o lo que tenga que medir. Y en la vereda la bajo a 10 centímetros. Entonces tengo un salto de 5 entre el interior y el exterior. La pared la voy a dejar en el nivel de la parte alta. Entonces acá le hago un quiebre y este va a ser mi vereda. Entonces esto va a tener mucha mayor continuidad, va a funcionar mejor y voy a tener el perímetro de la vereda ya definido. Este va a ser el contrapiso de esta vereda. Podrá medir 1 metro, 80 centímetros, lo que quieran hacerlo ustedes. Bien, y este es el ejemplo de cómo llega a la medianera. Mi platea va a llegar hasta el eje divisorio, es decir, este va a ser el eje divisorio del terreno. Más de acá para allá no me puedo ir porque ya estoy invadiendo el terreno del vecino. Entonces no puedo entrar con estructura de hormigón al el terreno del vecino. Bien, entonces dijimos que para hacer esta obra yo limpio el terreno, le saco todo el pasto, le hago el aporte de tosca, lo mido, hago la compactación, hago el corralito perimetral, compacto la tierra con este compactador, con el cangurito. Ahí está, atrás es naftero, ahí está el bidón, ¿no? El bidón de nafta, y esto esto salta, esto sube y baja, y de acá lo agarra el empleado. Bien. Porque no puedo pagar esto. Bueno, esta es la platea. ¿Qué hago antes de hormigonar la platea? Me tomo estos detalles. Hago las cloacas. Este es la cocina. Esto es también parte de la cocina, es cocina lavadero. Tengo otro desagüe. Tengo el desagüe de lo que va a ser el baño. Preparo las armaduras. La voy atando estas armaduras. Y ahí vemos el replanteo. Este clavito y este hilo. Nos están marcando, y acá hay otro hilo, nos están marcando este ángulo que es donde va a estar la pared. Bueno, yo esto lo tengo que lograr, y acá está otro ejemplo de esto, visto del otro lado. Yo todo esto lo tengo que poder representar. Y acá tengo el detalle de cómo llego con la estructura, con la columna, hasta la pared. Esta pared, si ustedes se acuerdan cuando hablamos de restricciones, es del vecino. El eje divisorio pasa por acá. Esta pared me está invadiendo mi terreno. Está en el vecino, pero bueno, la dejamos ahí. ¿Por qué? Porque de todos modos yo tenía que hacer un cerco. Entonces, esta es la vereda perimetral. Entonces yo le dejo la pared del vecino, esta pared que es una pared media finita, es una pared de bloques de hormigón de 10, 12 centímetros, no es una pared que me sirva para hacer una casa, pero como cerco divisorio no me molesta. Entonces
Yo donde tengo casa, me vengo, la volteé la pared en el lado donde tengo casa y llego con la estructura de hormigón hasta el eje divisorio. Entonces, todo esto tenía pared. Yo se la volteé al vecino, hago la estructura nueva, levanto mi pared y ya que le queda al vecino también cerrada la casa. Bien, ahí tengo el desnivel. Este va a ser el desnivel del living con la estructura invertida, ¿no es cierto? En este caso me queda una viga de fundación y del lado de abajo de la viga saco el nivel del living. Bien, ahí lo tengo visto otra vez. Ahí un poco más de cerca como para que vean la línea y cómo marco eh, en el vecino. Y ahí estamos hormigonando. Bien, ahí están en plena tarea y están volcando el hormigón. Y ahí estamos allanando, fratachando el hormigón para que quede nivelado. Ahí estamos terminando de llenar. Y esta es la platea al día siguiente, ya con el hormigón fraguado. Todavía no adquiere la resistencia completa, pero ya está fraguado como para poder hacer las cosas. Algo podemos hacer arriba. Y arriba de eso después empiezo a levantar la pared. Muy bien, y ahí estoy haciendo los segundos, y ahí estoy levantando. Esto es lo que mencionábamos hoy, que teníamos un segundo replanteo para poder ir haciendo estas cosas. Bueno, vamos a hacer el plano de replanteo de esta obra. Después, si quieren, volvemos. Me preguntan si quieren alguna duda. No queremos que se llenen de fotos. Queremos que puedan aprender a hacer el plano de replanteo, primeramente. Bien, ahí tengo, entonces, este es el plano de fundaciones. Este es el perímetro de la platea. Y yo necesito esto que dibujé en la compu. Está fácil de dibujarlo. Agarro el AutoCAD, es todo ortogonal, es medio fácil de dibujar. Ahora tengo que dibujarlo en escala 1 en 1 en el terreno. Eso es hacer el replanteo. Replantear es justamente hacer eso. Es marcar esto mismo en el terreno y haciendo el cambio de escala. Ya paso de escala 1 en 50 que hice el dibujito y lo paso a escala 1 en 1. Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, uso dos ejes que se llaman ejes de replanteo. Los ejes de replanteo son dos ejes ortogonales en eje de replanteo 1 y eje de replanteo 2, o en algunos lados lo van a ver como eje de replanteo X y eje de replanteo Y, es lo mismo. Les ponen un número, pueden tener más de un eje de replanteo. Normalmente los ejes de replanteo los tengo que trazar en un lugar de la obra que yo después lo pueda volver a recuperar y lo pueda volver a dibujar las veces que sea necesario. Es decir, ustedes entiendan que el terreno está vacío. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es empezar a dibujar con algo. Entonces, ¿qué hacemos? Tiramos dos ejes de replanteo en forma paralela a los ejes principales de la obra. Es decir, si la obra es media loca, por ejemplo, ustedes tienen una obra en donde tienen una pared a 40, dos paredes. Bueno, esto no anda. Así. Ustedes tienen una obra en la que tomaron la decisión de tomar una inclinación porque les gustó ese tipo de diseño. Entonces lo que van a tener que hacer es tirar dos ejes. Bueno, esto anda para atrás. Van a tener que tirar un eje de replanteo. Ah, estoy afuera.
paralelo a la línea principal y otro eje de replanteo paralelo a la otra línea principal. Es decir, esto tendrían que ser paralelas, ¿no es cierto? A esto. Entonces, a partir de allí yo después puedo estar midiendo. Seguimos. Las medidas que se manejan a eje de replanteo son de este tipo. Es decir, son medidas acumuladas desde medidas desde el eje de replanteo. El eje de replanteo viene a ser mi punto cero. Entonces, yo cada una de estas medidas hago mediciones acumuladas desde el eje. Es decir, ¿qué me está diciendo esto? Que desde este eje hasta este filo de pared hay 5,50. Desde este eje hasta este filo de pared hay 12,80. Entonces, yo pongo la cinta métrica en este punto y mido hasta acá, voy a tener 5,50. Dejo la cinta métrica enganchada en ese mismo punto, acá, y mido hasta acá y voy a tener 12,80. Voy a tener 3,50 hasta acá, voy a tener 15,20 hasta este punto. Es decir, esto, ¿qué me está diciendo? Que con relación al eje 2, yo tengo una distancia de 15,20 desde este eje. Lo mismo en el otro sentido. En el otro sentido yo sé que este eje está a 85 al lado de adentro. Quiere decir que este eje yo lo tracé a 1 metro del eje divisorio. Entonces, yo desde el eje hasta el filo interior de la pared voy a tener 0,85. ¿Qué me está diciendo? Que esta pared es de 15. Bien. Y midiendo desde este eje de replanteo hasta el interior de esto es el garage, tengo 2,15. O sea que si yo vengo al plano anterior, estos 3 metros que medía el garaje van a estar, esta es la medida interior y son cotas parciales. Estas que estamos analizando ahora son cotas acumuladas, no se llaman parciales, sino se llaman cotas acumuladas, medidas desde cada uno de los ejes. Entonces, esto me da la posibilidad de que yo pueda marcar este eje de replanteo. Y ahora esta medida, fíjense, estos 5,80 que yo tengo acá, que es esta medida, está medida desde este eje. Y se dibuja solamente de esta forma. Tengan cuidado cuando hagan este trabajo. Yo esto es lo mismo que si tirara una línea, una cota parcial desde acá hasta acá y que digo, bueno, estos son 12,80. Pero yo empiezo a hacer esto, acá tengo 5,50. Acá tengo, este está mal, acá tengo 6,50. Acá tengo 6,50. Bien, todas estas líneas me están molestando. Acá tengo 15,20. Entonces, para que no se vean de esa forma, desordenadas, lo que hago es una flechita y sobre esa flechita marco la cota. Yo sé que esto es lo mismo que si tirara una línea desde acá hasta acá. Pero en el plano, para que no sea engorroso, solamente marco la parte final de esta flechita. Bien, continuamos. ¿Cómo hago esto? Yo voy a hacer un corralito de madera, que es ese que vieron en la obra, todo alrededor de la obra. Entonces, construyo este corralito. ¿Y este corralito para qué me sirve? Bueno, me sirve para poder... Este corralito son tablas, normalmente tablas de 1 pulgada, que es la medida estándar de una tabla, por 4 pulgadas de altura, una tabla de obra, de 1 por 4 o 1 por 6, o de 15 centímetros de alto. Bien, en esa tabla, ¿qué es lo que voy a marcar? Voy a poner un clavo y voy a poner otro clavo. ¿Qué es lo que voy a marcar en este caso? Yo lo que quiero marcar es la línea de esta pared.
Entonces, ¿a qué distancia pongo este clavo? Bueno, yo voy a medir desde este eje de replanteo, del eje 1, yo tengo que medir esta pared, yo quiero que quede a 1580 al lado interior. Entonces, el lado exterior, suponiendo que sea de 20, estos serían 6 metros. Entonces, yo mido 6 metros en este punto. ¿Cómo lo mido? Pongo un clavo donde pasa este eje de replanteo, mido, engancho la punta de la cinta métrica acá, mido 6 metros y le pongo ahí otro clavito a 6 metros. Hago lo mismo de este otro lado. Mido 6 metros desde el eje de replanteo, pongo un clavo acá y después tiro un hilo de punta a punta. Bien, ese hilo, vamos a volver un par de diapos atrás. Serían estos. Es decir, yo pongo desde el corralito estos dos, ¿ven estos dos clavos que están acá? Que están separados 15, 20 centímetros. Ese es el espesor de la pared en algún lado. Entonces, bueno, yo los voy a tener allí para el borde. Este clavo que está acá, lo que me está respetando es evidentemente, es la línea esta del borde. Y después yo lo puedo transferir, estos puntos los puedo transferir a la parte interior del encofrado. Bueno, hice el corralito, hice el replanteo. Este es otro plano de replanteo. Este es el de la casa de la obra de calle 13, donde también tengo dos ejes. En este caso, este eje se llama X y este otro eje se va a llamar Y. Muy bien, estos dos ejes los tengo que colocar en lugares, por ejemplo, no pueden pasar, por ejemplo, por adentro de un dormitorio, por adentro de un estar. Tienen que pasar por lugares donde yo después los pueda... Esto es para una obra, imagínense, las dos obras estas, una es de planta baja y un piso, y la otra es de planta baja y dos pisos. Entonces tengo que poder trasladar después estos ejes a las plantas superiores y tengo que poder recuperarlos en algún momento, sea que se vayan o no. Entonces yo tengo que dejarlos en un lugar. En este caso, este eje Y pasa por adentro del garage. O sea que lo voy a tener constantemente, poder utilizarlo. Y este eje lo dejé por afuera. ¿No conviene o conviene dejarlo afuera? Bueno, eso es una cuestión, en general conviene que estén por adentro. Pero si yo lo tengo a una medida, por ejemplo, a 2 metros de una de las líneas principales, yo después puedo fácilmente movilizar esa medida, le descuento 2 metros y algo así, y con eso puedo trabajar fácilmente en las plantas superiores. Bien, vamos a hacer un zoom de esto, y ahí está. Esto es un zoom de esta parte. Estos 4 pilotines que están allí, en realidad son 4 cilindros de fundación. A ver, ¿qué es lo que veo acá? 1,94 es la medida que voy a tener para este eje divisorio. Acá tengo el eje de este 3,66, va a ser la medida de esta pared, y 4 va a ser el borde. Es decir, ¿qué es lo que me interesa de esto? Bueno, este va a ser mi eje divisorio, ¿cierto? Esta medida, esto que está acá, es el eje divisorio de la... En realidad está mal dibujado, ¿no? El eje divisorio se marca ahí. Así, puntito. Línea. Bien.
Este es el eje divisorio. Entonces, yo sé que tengo desde el eje de replanteo en I, que es este, hasta el borde tengo 4 metros, que es esto que está acá. A 1,94 voy a tener el centro de columna. El centro de columna coincide con el centro del pilote. A ver, a mí no me interesa demasiado cuánto es el nivel interior o exterior de una viga, porque en estructuras de hormigón, en general yo hago la acotación a ejes. Y cuando hago mampostería, en general lo que me interesa es la cara, sea cara interior o cara exterior. Pero es interesante que todas las estructuras de hormigón se replantean a ejes. Entonces, yo lo que necesito es estos dos ejes. Yo lo que estoy diciendo acá es que este pilotín está a 1,94 de este eje, del eje Y. Y este otro punto se encuentra a 2 metros del eje X, que es este eje. Bien, yo trazo estos puntos, coloco una estaca, una estaca de hierro, un recorte de hierro del 10, del 12, un pedazo de 70, 80 centímetros, lo marco y lo clavo en la tierra. Después, alrededor de ese punto, van a ser el pilotín de la obra. Acá estoy utilizando esos ejes de replanteo, que son estos, para trazar las líneas. Me apoyo en el corralito que tengo perimetral en la obra. Este es el corralito del fondo. Y con eso puedo hacer tirar las líneas de punta a punta. En este caso, acá tengo, ahí lo ven el hilo, y acá para hacer la viga de fundación. Entonces, yo no me quiero ir, no quiero invadir este terreno. Entonces, lo que pongo es el encofrado en el terreno, en la línea de este replanteo. Voy preparando todo y después, arriba de esto, entonces, haré otra vez el hormigonado. Acá tengo de vuelta las líneas, los cordeles, la tanza, el piolín, lo que le quieran usar. Normalmente usamos tanza. Y después lo que estoy haciendo es hormigonando. Ya habíamos metido el camión hormigonero, es decir, la fundación, como ustedes podrán ver, la obra tiene algunas etapas de poder hacerse. Es decir, yo en este caso hago replanteo, en el caso de esta obra en particular. Limpieza de obra, nivelación, replanteo. Replanteamos los pilotines. Los marcamos con una estaca y después con una pala de punta hacemos un pocito para que la mecha, cuando va a hacer el pozo, encuentre la posición. Después hago de vuelta el replanteo y lleno los pilotes hasta el nivel del fondo de viga. O un poquito menos puede tener. Puede estar más profundo. Después, en otra etapa, hago el replanteo de viga de fundación. Una vez que tengo todos los pilotes replanteados, hago el replanteo de vigas de fundación, preparo toda la armadura de la viga de fundación, hago los encofrados. Esta viga de fundación, si ustedes se fijan, está semi-enterrada. Es decir, la viga de fundación yo la puedo hacer superficial o la puedo hacer por abajo del nivel de piso. Como yo tenía la posibilidad de hacer una nivelación y compactación con máquina, entonces dijimos, bueno, mejor hacemos la compactación con máquina completa, toda la vuelta, y dejamos lo más nivelado posible la tierra. Después, a partir de ahí, levantamos lo que haga falta, es decir, esta viga quedó
la tierra quedó en algunos lados 10 centímetros por debajo del nivel de la viga de fundación. Después se rellenará, se completará. Es decir, yo lo que quiero hacer es dejar bien nivelada la viga de fundación más que la tosca, la tierra. Después de eso se puede compactar y se puede rellenar un poco más. Bien, y ahí está ya, esta es la misma foto que, en la misma posición que esta. Esta misma foto es la foto de la viga de fundación ya llena, donde vemos los pilotes, los pelos para después continuar las columnas, la viga de fundación, que en este caso, como estas eran estructurales, estas dos vigas de fundación, si ustedes se fijan, son muy gruesas, muy anchas. ¿Por qué? Porque estos dos pilotes trabajaban en conjunto y como en algunos lados, después lo vamos a ver, si lo podemos ver, se los muestro ahora, porque si no después se nos va a pasar. En este plano, fíjense, en este plano yo no tengo problema, que es donde hicimos el zoom, yo no tengo problema en hacer este pilote del lado del eje divisorio. ¿Por qué? Porque no tengo nada de este lado. La casa del vecino está corrida 4 metros acá. 3, 4 metros. Entonces, yo esta pared, el cerco divisorio que tenía, acá estaba la medianera de la casa vieja. Así que volteé todo, quedó abierto, le cerramos provisorio al vecino con una malla y con una media sombra como para que no le moleste demasiado la obra. Y hicimos los cilindros de fundación sobre el eje divisorio, es decir, del eje divisorio para adentro, pero pegados. Del otro lado, yo no puedo hacer lo mismo. ¿Por qué no podía hacer lo mismo? Porque de este lado tengo una casa que está existente. Y esta casa que está existente, acá tengo una casa de este lado. Entonces, yo no puedo, yo voy a poner la columna sobre el eje divisorio, es decir, la casa existente, la casa vieja, tiene una pared de 30. Entonces yo le voy a excavar los 15 con la columna. Pero no puedo poner el cilindro de fundación porque me es imposible construir tan pegado al eje divisorio. Entonces, también tenía un problema que esta casa, esa casa tiene una pared de 30 y abajo tiene una zapata de hormigón. Entonces, la decisión que tomamos fue, la columna, esto es pared de 30, la casa existente tenía pared de 30. Entonces, la decisión que tomamos fue, la columna la voy a hacer al filo del eje divisorio, es decir, esto es la columna. Pero el pilote de fundación lo voy a correr un poquito. Lo corro acá para que pase. Entonces hago el pozo de fundación, el cilindro de fundación, y lo corro 40, 50 centímetros del eje, de la pared. Como acá tengo otro cilindro de fundación, en realidad los dos cilindros de fundación van a trabajar en conjunto y esto va a trabajar como una viga en voladizo con la carga puntual de la columna en la punta. Es decir, estructuralmente, esto, a ver dónde lo dibujo, no tengo más lugar, acá, se lo dibujo acá adentro. Esto funciona, el esquema estructural sería así. Sería, acá tengo un apoyo y acá tengo el otro apoyo. Entonces, esto es una viga con una carga puntual en la punta del voladizo. Entonces, esta viga me tendría que dar una viga mucho más alta para poder soportar esta carga, que esta carga era bastante importante, y este voladizo no era muy grande, pero era una cosa importante. Entonces, bueno, finalmente lo que se hizo
ahí lo ven. Esto que están acá, estos pelos son los pelos de la columna, y por acá, si miran con ganas acá, ahí se ve, están los pelos acá está el cilindro de fundación. Es decir, los cilindros de fundación están corridos y esto es una viga en voladizo. Por eso esta viga tiene estas dimensiones tan grandes, porque está absorbiendo ese esfuerzo. En el resto de la obra, las vigas son normales y responden a los espesores de pared que después voy a tener arriba. Bien, y después empiezo a levantar las paredes, pero el corralito lo sigo manteniendo. Si ustedes se fijan, no se va a ver, pero por acá están los clavitos de estas paredes. Es decir, esta pared, perdón, ahí, esa pared está con el replanteo de la misma obra, apoyándose en el mismo corralito. Bien, y este corralito tengo la posibilidad de poder abrirlo y cerrarlo. ¿Ven que está acá como articulado? Es decir, este corralito me da la posibilidad, es decir, esto está, si no todos los días me tengo que pasar con el pie por arriba. Entonces lo que hacemos es, lo abrimos y el día que necesitamos nuevamente poder hacer algún replanteo, lo volvemos a hacer. Bien, y ahí está marcado este corralito perimetral que nosotros hacíamos en las obras, muchas veces no necesitamos hacerlo tan grande. En este caso, lo único que hacemos son unos caballetes en las esquinas. Esta es una construcción mínima, esta es una construcción muy básica. Entonces, lo único que marcamos es las esquinas, marcamos los espesores de pared, ahí y por acá, y tiramos los hilos y podemos hacer el escuadrado. Bien, con esto finalizamos la presentación. Bien. A ver, les dejamos, no sé si tengo la opción de... Hola. Hola, creo que tienen la opción de desbloquear el micrófono todos ustedes. Sí. Bien. Sí. Preguntas. Yo tengo una consulta. Sí. Cuando hacemos las acotaciones, cuando vamos a acotar respecto de estos ejes de replanteo en el plano, Ajá. ¿tiene alguna lógica? ¿Van al eje del muro? ¿Van por dentro, por fuera? ¿O es lo que nosotros pongamos? No, tiene una lógica. La estructura de hormigón se acota a eje normalmente. Las estructuras se acotan a eje. ¿Por qué? Porque yo tengo una pared, una columna de 20 por 20 y ponele que tengo 20 por 20 en el piso 10 y en el piso 8 es de 25 por 25 y en planta baja 30 por 30. Yo normalmente tengo un eje baricéntrico. Las columnas van de menor a mayor, ¿no es cierto? Son más grandes abajo, obviamente, porque tienen más carga. Entonces, yo lo que necesito es que estén centradas y que queden una arriba de la otra perfecta y que me transmitan la carga. Entonces, las acoto a eje, las estructuras. Las mamposterías se acotan a filo. ¿Qué filo es el que me importa? Pared terminada. A ver, yo te hago una pregunta que una vez la hice a un alumno y se puso muy nervioso, espero que no te pongas nerviosa. ¿Cuánto mide un ladrillo común? 8, ¿no tiene?
8, sí, sí, tiene 3 medidas. 8 por, Y 8 por 33 por 12 era. no, bueno, un ladrillo común, bueno, le erraste en todas. No importa, pero no importa. Un ladrillo común, ¿eh? Ladrillo común, estamos hablando. Mide 5 centímetros, 5,5, más o menos. Por 11, 11 y medio, 12, por 25, 27, 28, 22. Es decir, es variable la medida. Entonces, Sí, es variable porque cada vez las hacen más chicos, porque se venden por unidad. Entonces, cuanto más chico sea, rinde más. Entonces, antes una pared de 30, lo que se llamaba pared de 30, ¿no es cierto? Una medianera. ¿Me entienden, no? De lo que estamos hablando. Una pared de 30 se hacía con un ladrillo puesto acostado, ¿no es cierto? Un ladrillo de punta, se llama. Los ladrillos se colocan de panderete, cuando están paraditos así, de faja, cuando están puestos así, o de punta, cuando están puestos así, perpendicular a la pared. Un ladrillo de punta, para tener una pared de 30, yo uso un ladrillo que ponele que el ladrillo mide 22, 23 centímetros hoy en día. 22, 23 centímetros. Más los revoques de un lado y del otro. Yo tengo 2, 3 centímetros de revoque de un lado, 2, 3 centímetros de revoque del otro. O sea que el ladrillo, la pared de 30 va a medir 22, más 2, más 3 va a medir 27. Es decir, los 30 no son 30, son 27. Como son 20, eso es en ladrillo común. Ahora, te estoy contestando tu pregunta, no me estoy yendo por las ramas, pero es larga la sí, sí. respuesta. Es una respuesta larga. Lo hago de ladrillo hueco, una pared. El ladrillo hueco mide, ahí sí, 8, 18, Claro, yo me lo 33. mezclé con ese. Un hueco, sí, sí, está bien. No, no, no hay problema. No, no, no es examen todavía, quédate tranquila. Eh, un ladrillo hueco puede medir 8, 12 o 18 de espesor, normales, para ladrillo común. El ladrillo que vimos hoy en las fotos, en la obra, un ladrillo de 18. Vamos a poner, para pared de 20 uso ladrillo de 18. ¿Está bien? Eso es lo que se usa habitualmente. Yo uso ladrillo de 18 de espesor. 18 por 18 por 33 de largo. El largo no me interesa porque los pongo de faja, así los pongo uno a continuación del otro. ¿Qué me dice la pared de 18? Ladrillo de 18. Le hago revoque de un lado y revoque del otro. Le pongo 2 centímetros de cada lado, más o menos, de revoque. Son 18 más 4, me da 22 centímetros. Es decir, la pared de 20 no mide 20, mide 22. ¿Bien? ¿Me seguís hasta ahí? Entonces, Sí, ¿qué me interesa de una pared? Y normalmente de una pared me interesa el filo interior. Es decir, yo quiero que un baño, por ejemplo, mida 1,50 y no que mida lo que quede después de hacer las paredes. Yo pongo un baño de 1,50 y pared de 20, bueno, dejo que la pared de 20 vaya para afuera y si la pared en vez de 20 midió 22 centímetros, y bueno, esos 2 centímetros me achicó, qué sé yo, el dormitorio, el comedor, la habitación de al lado, pero no me achicó el baño. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué me interesa acotar? Y lo que yo quiero, si yo quiero que el baño mida 1,50, yo acotaría los lados interiores del baño. El interior, ¿se entiende? Y dejo que el resto, la pared, la voy a acotar como pared de 20, pero si me mide 22, y bueno, que sean 22 y que se achique el garaje, por ejemplo. ¿Viste en la obra que les mostramos hoy? A ver si se la puedo, sí. a ver si lo puedo ver esto. Vamos a ver si puedo. Ah, sí, sí, me meto acá. Se ve así, ¿no? Sí. Eh, acá, en el plano. A ver. Yo por ejemplo, en este planito, se ve el plano, ¿no? Está compartido esto, ¿no? Sí, 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 sí. se ve. Bien. ¿Ves este bañito? Yo lo que me interesaría es que esta medida no se me achique, la medida de adentro del baño.
De última, Ujú. si se me achica este paso, ves que acá hay una especie de pasillo para entrar a la cocina. Si este pasillo para entrar a la cocina, esto mide 3,30 hasta acá, y esto debe tener como 2 metros más o menos, desde la barra hasta la pared del baño. Si en vez de 2 metros me mide 1,95, me da lo mismo. Ahora, si este bañito, que es un bañito bastante mínimo, me quedó de 1,40, no me da lo mismo 1,40 que 1,30, 1,35. Entonces, bueno, eso me ayudaría a tomar la decisión en qué punto es el que yo voy a hacer la acotación. Es decir, de todos modos, cuando empiezan a trabajar en el plano de replanteo, les van a empezar a aparecer estas dudas y ahí empiezan a ver dónde lo... Primero lo que tenían que hacer es... a ver, ahí me está preguntando uno en el chat. Para que no... ¿Dónde miércoles? Lo que se hace es lo que se acota es la pared terminada. Si yo tengo un baño y yo acoto, qué sé yo, 3,50 desde el eje de replanteo al baño, el baño es, la medida que yo pongo es la medida terminada, no la medida de la pared. La medida de la pared es un problema del albañil. Es decir, yo te marco el baño 1,50. Yo quiero que el baño quede de 1,50 terminado. Entonces, el albañil va a venir y va a decir, bueno, 1,50, muy bien. Tengo 1 centímetro de azulejo. Tengo 2 centímetros de revoque. La pared la hago 3 centímetros más que la medida que vos me diste. Para que cuando yo haga todas las cosas, el revoque y el cerámico, te quede el baño de 1,50. Es decir, pero yo le pongo 1,50. Yo no pongo 1,53 para que el tipo después... Yo le doy la medida terminado. Revoque terminado, azulejo, lo que sea. Después el cálculo que lo va haciendo el que hace la obra. ¿Se entiende? Bien. ¿Alguna Sí, sí, otra? quedó bastante Sí, claro. Gracias. sí, sí. Yo tengo una duda. Sí, Respecto, pues, nosotros estamos laburando sobre un galpón que ya existe. O sea, eh, con lo de las fundaciones, ¿cómo se supone que procedamos con eso? Se no, supone que no, nos no, no se escucha nada. A ver, ahí, Ahí sí, ¿me escucha? sí, ahí sí. Perfecto. Porque nosotros laburamos y dejamos el galpón, o sea, la preexistencia del galpón del FAUTEC lo vamos a utilizar nosotras, ¿no es cierto? Entonces, respecto a lo de cómo armar la planta estructural, que asumimos como es abajo, tenemos que plantearla como si la fuéramos a hacer nosotros ahora, o sea, ¿cómo procedemos con eso? Porque eso ya está hecho, no es algo a construir. No, si ya, O se supone que, y si ya ¿cómo? lo que ya está hecho, vos lo tenés y lo replanteás porque tomás esos ejes, nada más. Es Lo decir, respetás nada lo más. respetás, claro. Yo tengo una columna a 3,50 y que tengo de luz entre columna y columna 7 metros. Bueno, listo, tengo luz entre columna y columna 7 metros. Si tengo que hacer una pared, la haré. Quiero que la columna, o la hago a 8 metros y dejo 1 metro libre para pasar por alrededor de la columna. La hago a 7,20 y la columna me queda casi pegada a la pared, pero me deja lugar para revocar atrás. O hago una pared justo en la columna y meto la columna dentro de la pared. Esas son decisiones que vos tenés que tomar. Es decir, eso lo tenés como preexistente y ya está. Lo pasás por ahí. Lo que muy probablemente tenga que hacer, si tiene mampostería interna, hacer un replanteo, ¿viste? ¿Qué sé yo? De Zapata, Fundación, en una de esas. Si tuviera mampostería interna dentro de lo que es el desarrollo del FAUTEC, ¿no? Claro. Y si Tendrá que hacer un replanteo, ¿viste? De la Fundación. Claro, igual siempre tenés que tener todas las medidas y todo replanteado bien por las dudas. Por ejemplo, vos decís, bueno, yo hago Durlock. Hago Durlock y lo voy a poner arriba del contrapiso. Bueno, bárbaro, sí, lo vas a poner arriba del contrapiso. Pero suponete que un día, mira, nosotros tenemos una obra en la que ahora estamos haciendo calefacción por piso radiante. Entonces vamos a hacer piso radiante y yo tengo Durlock arriba. Ah, sí, tengo Durlock arriba, pero guarda que el Durlock, ustedes no sé si saben cómo se coloca el Durlock, la solera inferior
se la agarra con la atornilladora, se hace un tornillo, se mete un anclaje, un taco Fisher, se hace un agujero con una mecha de vidia y se ancla. Ahora, imagínate que yo meto eso y agarro un caño de agua. Ah, me muero. Entonces, ¿por qué? Bueno, pero es un problema de falta de previsión mía. Entonces yo ahora, cuando estoy haciendo la obra, ¿qué hice? Les hice a los... después se las voy a pasar la foto porque estamos en esa etapa justamente. La semana que viene se los paso la foto de esa. Hicimos todas unas parecitas, unas banquinas de ladrillo, justo donde coinciden las divisiones de Durlock. Entonces, vienen los tipos a hacer la calefacción y esquivan esas banquinas. Bueno, obviamente está la banquinita de ladrillo, una banquinita de 7 centímetros, nada más, una parecita de 7 centímetros. Va a quedar Claro, una canopé. adentro del contrapiso. Pero el tipo, yo me aseguro de esa manera que el tipo no me va a poner un caño justo donde yo después quiero poner el Durlock. ¿Se entiende? Entonces, por eso tengo que replantear todo. No importa, aunque tenga estructura, no tenga fundación, lo que tenga, no importa, igual hay que replantearlo igual. El plano de replanteo va siempre replanteamos. Ustedes imagínense que ustedes ¿vieron cuando ustedes agarran una hoja? Vamos a volver a unos 40 años atrás. Ustedes ponen el tablero y ponen la hoja en blanco. Bueno, a partir de ahí, ahora ustedes tienen un terreno, una hoja en blanco de 15 por 40, por ejemplo, en esta obra que nosotros teníamos. Vos tenés todo el terreno baldío. Bien, tenés que empezar a hacer la casa, a dibujarla. ¿Cómo la dibujás? ¿Qué agarra un 0,5? No, empezamos a hacer los ejes de replanteo y a marcar y a poner hilos y tirar hilos. Empezamos a escuadrar. Después eso, lamentablemente no tenemos una clase física. Espero que si tenemos una clase de física en el año, vamos a hacer un replanteo y una nivelación en el patio de la facultad. Si no, lo vamos a tener que imaginar y si no, vamos a inventar algo. Pero, por ejemplo, hay en algunas medidas como para escuadrar en obra. Y, bueno, estudienlo. La próxima vamos a empezar con eso. Vamos a charlar de ese tema. Estudien Pitágoras. ¿Saben? ¿Conocen a Pitágoras? ¿Un tal Pitágoras? ¿Tiene un teorema? ¿Tiene que ver con los triángulos? Bueno, con eso lo aplican en obra. Lo usan los albañiles sin conocer matemáticas y sin haber estudiado a Pitágoras. Ustedes tienen la posibilidad de conocer al revés. Y después vamos a ver cómo hacen los albañiles para ejecutar eso en obra. Bien. ¿Qué más nos queda? Si no, empezamos a trabajar con los grupos. El ejercicio de hoy es una pavada. Eso lo pueden hacer ahora en un ratito. En el trabajo le tiramos 2 o 3 obras que son medias alocadas, como para que ustedes tiren ahí arriba los ejes de replanteo. Como para que son unas obras que no son alocadas, no son nada del otro mundo. Lo único que tienen algunos ángulos no ortogonales, ángulos no a 90 grados, entonces bueno, tendrán que ver por dónde pasan los ejes y cuál es la mejor opción que pueden tener. Pueden tener 2 o más ejes. En general se tienen mínimo 2 ejes de replanteo, X e Y, más los ángulos. Si ustedes tienen un ejercicio que nosotros usábamos a veces, era el Malva, ¿lo conocen? El Malva. Por lo menos los planos lo han visto en algún lado. Si quieren los pueden bajar también de algún lado. Y fíjense que el Malva tiene una parte ortogonal y una parte inclinada. Y esa parte inclinada a veces tiene, no sé si es ortogonal en sí misma. Entonces lo que pueden tener es como 2 juegos de ejes. Es decir, un eje X e Y, ahí, ¿se ve la mano? Un eje X e Y y otro eje X e Y rotado para la otra parte. Entonces están trabajando con 2 juegos de ejes de replanteo. El asunto es que no le pifien cuando están replanteando y dibujando en obra. Bien, me parece que estamos como para ir con los grupos. Si no queda ninguna duda general, dejamos acá como para no hacerlo tan largo.
y después después de última seguimos charlando. Cualquier cosa se comunican con nosotros. Igual nosotros vamos a trabajar la semana que viene. Vamos a hacer una reunión de cátedra un rato, vamos a hacerlo. De paso le aviso a los docentes. Ya se estaban por tomar semana. Igual no se pueden ir a ningún lado de esta vuelta. Este año no los van a abandonar los docentes, así que no, porque no los dejan salir. Así que van a tener el docente todo el año. Así que cualquier cosa se pueden comunicar con ellos en y alguna otra cosa que quieran nos preguntan. A ver, Quiero preguntarte algo, Edgardo. sí, ¿Vos dejás armadas las aulas o nos vamos a cada no, uno con el... conéctense cada uno con el coso porque no las pude armar, porque esto es un Ah, bodrio. bueno, Eh, bien. No hay problema. Webex es de Cisco System y no es Zoom. Y se pueden armar las aulas virtuales de Webex, pero yo quedé conectado, yo estoy conectado de por vida en el Webex. Esto yo lo tengo ahí, arranca en cualquier momento y es siempre la misma sesión y no la sé hacer las otras sesiones. Así que esto la próxima problema. semana. Así que armen una sesión de Zoom, que de todos modos me Bueno. parece que se comunican mejor que Bien. con el Webex. Sí, a las 4 de la tarde. Bueno, Sí, perfecto. nosotros- Yo ya le dije a mis alumnos. ¿A qué hora? ¿A las 4 se conecta? Ah, ¿vos que te conectás por Webex, Alejandra? Yo por Webex. Bien. Sí, yo también Bueno, probamos la clase pasada y funcionó mejor por esto de que no tiene límite de tiempo. Ah, está bien. Bueno, bueno. listo. Bueno, conmigo seguimos con Zoom. Más o menos 3:30. Ahora les mando la clave. ¿Cómo es el ID? Muy bien. ¿Listo? Yo ya les mandé el ID. Los míos por Zoom. Bueno, chicos, feliz semana de mayo. No se vayan muy lejos. Bueno, nos vemos. Nos vemos la próxima entonces. Hasta luego. Chao. Ah, Edgardo, tengo una consulta que me hicieron los chicos. Las mesas, ¿cómo se van a tomar? ¿Cómo va a ser la facultad? ¿Vamos a dar clases? ¿Día que hay mesa? Este año va a haber facultad, Nadia. Está O bien. sea, que va a haber finales. No, facultad, por eso. Facultad, pero está cerrada. No, No va- no se sabe nada, Nadia. No sabe Está bien, nadie. listo, listo. Me preguntaron, digo, te voy a preguntar a vos. El asunto es así, la mesa de examen no se sabe si qué va a pasar. Hay dos cosas. Hay alumnos que quieren rendir examen, hay alumnos que se niegan. Hay alumnos que dicen que no es válido tomarlo así, hay otros que quieren que por favor les tomen. Hay alumnos que quieren egresar de la facultad y que están desesperados, y hay otros que no saben, es decir, no está, todavía no hay nada definido. Así que todavía no sabemos nada. ¿Qué fecha sería la mesa? Y sería ahora después de... Cuatro patas, Susana, a la mesa. No se sabe, Sí, si no se sabe perfecto. si se va a tomar, no sabemos nada. Bueno. Nada. No, porque me preguntaban